compartirles lo que en grupos de estudio, y nosotros hemos trabajado lo que es la principialística jurídica en lo que tiene que ver en el sistema tributario. O sea, nosotros lo manejamos en el sistema tributario colombiano, pero los sistemas tributarios, y no solo los sistemas tributarios, todos los sistemas jurídicos son calcados, son uno solo. Entonces, este sistema tributario es precisamente ese. Y una cosa muy importante que que hemos llegado a la conclusión los que hemos estudiado el derecho, es que la principialística es demasiado importante en lo que es un sistema tributario. Entonces, miremos el sistema tributario como tal. Cuando nosotros empezamos a hablar de lo que es el sistema tributario, entonces nosotros lo primero que tenemos que entrar a entender y hacerle ver a las personas que hasta ahora están entrando a estudiar lo que es el sistema tributario, mm, tenemos que darnos cuenta que este sistema tributario ha venido evolucionando desde hace mucho tiempo. Es más, desde que el ser humano empezó a convivir en sociedad, se llegó a la conclusión a la necesidad de que necesitábamos un sistema de administración. Y ese sistema de administración nosotros lo vemos reflejado en el sistema que nos planteó Juan Jacobo Rousseau, en ese famoso contrato social. Entonces nosotros nos dimos cuenta que nosotros no podíamos vivir como ruedas sueltas. Entonces, cualquier sociedad que nosotros tomemos no se puede administrar o dejar que las decisiones se tomen al libre albedrío, porque ya sabemos qué es lo que nos puede pasar a nosotros. O sea, nosotros no podemos dejar que eso pase, porque entonces, ¿quién sería el que ejercería ese poder? ¿Quién tomaría las decisiones de la sociedad? Entonces esas decisiones las tomaría o el más fuerte, el más bonito, el más simpático. Pero entonces en ese sistema de, de poder, del ejercicio de poder que nos propone Juan Jacobo Rousseau, entonces en ese contrato social, él nos propone esa vida en democracia. Y entonces ahí es donde nos dicen, bueno, venga, nosotros si vamos a hacer una convivencia, entonces elijamos a una sola persona. Ya nosotros conocemos en nuestras sociedades mm, que tienen 30, 40, 50 millones de habitantes, el caso de Colombia, 50 millones de habitantes, y todos tomando las decisiones que a bien tuviéramos. Y nos lo muestra, inclusive hay un libro que se llama El Señor de las Moscas, y en ese Señor de las Moscas vemos que 12 muchachitos perdidos en una isla no son capaces de convivir, y 12 muchachitos. Y entonces en una sociedad como en las que nosotros vivimos, que son tantos ciudadanos, es mucho más complejo, es mucho más complicado. Entonces dice Juan Jacobo Rousseau que para evitarnos esa ausencia de poder, entonces, hombre, que elijamos una persona que tome las decisiones por nosotros. Y entonces nos dice Juan Jacobo Rousseau, vea, vamos a elegir, cada quien de nosotros tiene derecho a que vote por la persona que quiera, elijamos o postulemos a gente que quiera pues ejercer ese poder, y vamos a elegir. Y de esa persona, la que más voluntades tenga o más votos tenga, esa persona va a elegir, va a tomar las riendas del poder y va a tomar las decisiones. Y entonces, pero entonces, si nosotros somos 50 y hay una persona que saca 20 votos y la que lo sigue saca 10 y otras sacan 8, 7, 6, pero hay una que saca 20, y entonces, esa es la democracia, ese es el poder de la democracia. Entonces, esa persona va a tomar las riendas de esa sociedad. Entonces, también nos lo plantea Jacobo Rousseau,
Que hombre, y entonces, ¿cómo va a ser ese manejo que esa persona que elijamos va a tomar en nombre de nosotros? Y entonces, yo no, es que va a tener unos derechos plenos, él va a tomar las decisiones por nosotros. Nosotros vamos a sacrificar unas libertades individuales por ese bien común. Y efectivamente eso es lo que nosotros vemos en las sociedades de ahora. O sea, sacrificamos ese poder, sacrificamos esas libertades individuales que nosotros tenemos y se las pasamos ¿a quién? A ese Estado. A ese Estado y el Estado como está planteado en esa maduración de ese Estado con esas fuerzas, con esos poderes del poder público, del ejecutivo, el legislativo, el judicial, van a tomar esas decisiones y van a tomar esas libertades que nosotros les cedimos para que las administre, que nosotros renunciamos a ellas. Un ejemplo, si yo estoy aquí en el parque con mi hijo montando en bicicleta y llega un señor a hurtarme la bicicleta y entonces yo tengo como responder en legítima defensa en contra de ese señor, de esa persona que me ha robado la bicicleta. Entonces eso fue lo que me dijo el contrato social. Un momentico, señor. Usted no tiene la potestad de tomar la justicia por su propia mano, porque en ese contrato social que previamente se convino con ese Estado y ese contrato social, básicamente va a ser esa constitución que va a ser la carta magna que nos va a regir a todos los ciudadanos de todas las sociedades. Entonces siempre va a haber una carta magna, un norte, una brújula que nos va a llevar a tomar esas decisiones. Entonces en ese contrato social, esa persona o esas personas que nosotros decidimos, ese tipo de gobierno que nos manejaran, entonces listo, tome las decisiones por mí. Que yo me sacrifico y, y pero usted no me vaya a defraudar y usted siempre va a cubrirme con ese manto de esa legalidad, de esa constitucionalidad para que la sociedad funcione. Entonces, listo, ya quedó definido ese poder. Entonces, bueno, esa persona que elijamos le vamos a dar ese poder. Y entonces ahí viene el otro componente. Y entonces va a decir, bueno, pero entonces venga, listo, perfecto. Ustedes me eligen a mí, yo tomo las decisiones por ustedes, ustedes me van a hacer caso, pero entonces ustedes se comprometen a acatar las disposiciones que yo haga. Ah, claro, sí, señor, es que usted va a ser el que va a ejercer el poder. Nosotros vamos a obedecerlo y nosotros vamos a acatarlo. Y entonces aquí surge un problema, venga, pero es que yo no tengo los recursos económicos, yo no tengo el dinero para ejercer ese poder. Y entonces ahí es donde entra la parte del sistema tributario y le va a decir a este señor que quedó electo, que quedó elegido. Entonces, nosotros le vamos a aportar. Nosotros le vamos a aportar esos recursos y le vamos a ayudar a que usted haga una buena gestión. Y esos aportes que nosotros le vamos a entregar a ese señor, básicamente están representados o están legalizados, están bajo ese viso de legalidad en lo que nosotros conocemos como los tributos. Entonces, esos tributos es básicamente eso. Es ese compromiso que nosotros hacemos en ese contrato social para ayudarle a esa persona que nosotros elegimos a que gobierne. Entonces, básicamente, ese aporte, ese sacrificio que yo hago, ese empobrecimiento, llamado de alguna manera, de los recursos que yo tengo para dárselos al administrador del Estado, son precisamente esa materialización de esa sociedad que nosotros conocemos. Entonces le vamos a dar los impuestos, le vamos a pagar esos impuestos. Y ese contrato social, como les decía yo ahora, lo vamos a ver reflejado en todos los ámbitos que nosotros conozcamos, en todas las sociedades en que nosotros vivimos.
Y aquí en el sistema nuestro, en el sistema colombiano, y en todos los estados, vamos a conocer la Constitución Nacional de esos estados. Y aquí nosotros nos respondemos esa pregunta, ese cuestionamiento, ¿por qué nosotros debemos tributar? Porque siempre que uno empieza una clase con un grupo de derecho tributario, y entonces dice la gente, cuando uno le pregunta que por qué debe tributar, profe, pero es que nosotros, ¿para qué tributamos si el gobierno se va a robar los dineros? Nosotros, ¿para qué tributamos siendo que nosotros somos muy pobres y nosotros no tenemos con qué aportarle al Estado y el Estado es un Estado rico? Y entonces, cuando ya empezamos nosotros a mirar estos elementos económicos que tienen que ver con el Estado, porque hay que reconocerlo, nosotros en los que nos dedicamos al estudio del derecho, poquitos les llama la atención los estudios económicos, financieros y tributarios. Entonces, hay que mezclarle todo un poquito, porque nosotros debemos ser un poquito integrales. Entonces, aquí en Colombia, la Constitución Nacional es la que nos va a dar como esa respuesta a ese interrogante de por qué nosotros debemos tributar. Entonces, se dice que la Constitución Nacional y en el preámbulo, entonces se debe fortalecer esa unidad de esa nación. ¿Y cómo se fortalece esa unidad de la nación? Cuando nosotros estamos en una sociedad de consumo, en una sociedad capitalista. ¿Cómo la vamos a materializar? Hombre, con el presupuesto del Estado. Entonces tenemos que ayudar a esa convivencia, a ese trabajo, a que se dé esa justicia, a que se dé esa equidad, a que se cumplan con los objetivos de ese Estado. Insisto, y eso lo vamos a encontrar en la Constitución. En el artículo primero, nosotros de la Constitución de Colombia, nosotros vamos a encontrar que Colombia es un Estado social de derecho. Y ese Estado social de derecho ya nosotros hemos trabajado ese tema y cuando nosotros hablamos de que los estados son unos estados de derecho, entonces tenemos que retroceder al inicio de esta figura de lo que es un estado social. Entonces nos vamos hasta la Revolución Francesa y entonces nos damos cuenta de qué fue lo que pasó en esa Revolución Francesa y cuáles fueron los derechos que se lograron por allá en los años a mediados de 1400. Entonces, básicamente lo que nosotros nos encontramos ahí es que en esa revolución, ¿por qué se dio, hombre? Porque es que, como pasa en la mayoría de las sociedades, hombre, la base es gente del pueblo y gente que no tiene recursos. Y cuando llegamos a esa cima, están muy poquitos los dueños de los medios de producción. Y en Francia, la revolución se dio porque los de la base, los que defendían el Estado, no tenían las necesidades básicas satisfechas. Y entonces, cuando se dieron cuenta de que ellos con la mayoría de la gente, o sea, la base del pueblo, los que manejan las normas del pueblo, los que defienden el pueblo, entonces dicen, no, un momentico, nosotros manejamos las armas, nosotros nos hacemos, nosotros ofrendamos nuestra vida por nuestro pueblo, pero bueno, y los medios los medios para subsistir no los tenemos. Entonces, bueno, hagamos una cosa. Ustedes tienen tienen los medios, tienen los recursos y nosotros tenemos la fuerza productiva y tenemos esa fuerza y entonces venga pues a ver, hagamos esa combinación entre los medios que ustedes tienen y la fuerza que nosotros tenemos y ustedes básicamente nos suplen esas necesidades básicas. Y entonces se hizo ese arreglo y efectivamente entonces dijo, entonces bueno, a partir de ahora le vamos a dar la razón y nosotros como Estado, como la gente que tiene los medios de producción, entonces vamos a velar porque se les cumpla a ustedes esos derechos que ustedes tienen, obviamente. Y entonces vamos a satisfacer esas necesidades básicas o esas necesidades primigenias que ustedes tienen como seres humanos. Y entonces ahí se dijo que Francia era un Estado social. Pero se dijo que fue un Estado social porque ellos asumían los gastos de la salud, de la vivienda,
de la vida digna de esa sociedad y que le ayudaban con los medios de producción. Entonces ahí se generó ese Estado social. Y ese Estado social, entonces lo vamos nosotros copiando porque es una muy bonita y muy loable hallazgo o muy loable invento o como se quiera llamar que se trajo a la sociedad. Entonces se dice y que Colombia es un Estado social. Y entonces aquí es donde nosotros entramos a mirar, bueno, hasta qué punto es viable decir que un Estado como el nuestro es un Estado social cuando nos devolvemos a los inicios de ese Estado social. Y cuando se dice ese Estado social es un Estado benefactor, un Estado muy materno o paterno que le da a sus ciudadanos para que suplan sus necesidades básicas. Entonces, cuando el Estado le da al ciudadano, entonces nosotros entramos a mirar qué es lo que se le puede dar al ciudadano. Entonces, bueno, entonces dele al ciudadano, pero hay que tener en cuenta que no todo ciudadano necesita. O sea, dele al ciudadano que esté en debilidad manifiesta, dele al ciudadano que vea que no tenga cómo suplir esas necesidades por sus propios medios. Y al resto, pues el Estado, que es lo que tiene que hacer, hombre, ayúdele. ¿Ayúdele con qué? Con que por lo menos busque esos medios o ayúdele con esos medios para que él mismo le genere y le aporte al Estado para que no se convierta en una carga del mismo Estado. Entonces, cuando nosotros conocemos ese principio de ese Estado social de derecho, del Estado social primordialmente para la charla, entonces listo, suplámosle esas necesidades básicas, pero al que lo necesite. Entonces, no es de recibo lo que se puede presentar, hombre, es que el Estado déme, veas que mire, es que lo dice la Constitución, usted tiene que cumplir la Constitución, déme, ayúdeme, apórteme, subsídieme, págueme, lléveme, deme. Y entonces ahí ya es muy complicado. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros hacemos como como meter esas cosas, esos elementos a los fieles de la balanza, entonces aquí nos damos cuenta de que para materializar ese derecho, esos principios de los ciudadanos, hay un fiel también de esa balanza y hay un contrapeso. ¿Y cuál es ese contrapeso? Hombre, lo que nosotros estamos viendo aquí, esos dineros del Estado. Pero como nosotros no estamos en un Estado rico, entonces, ¿quién es el que tiene que aportar por ese Estado social? Nosotros mismos los ciudadanos. ¿Vía qué? Vía impuestos. Y entonces ahí es donde se empiezan a generar como esas rupturas de esa sana relación que debe haber entre el Estado que debe velar por las necesidades de unos ciudadanos y a costa de los impuestos que pagan otros ciudadanos. Entonces es muy compleja la cosa. Entonces, miren, cuando se dice, resumiendo esta partecita, que el Estado es un Estado social, entonces va a velar por el cumplimiento de esas necesidades básicas que tienen los ciudadanos. Mm, ¿Cómo les va a ayudar? Hombre, y ya se dijo, las personas que estén en debilidad manifiesta, que no tengan cómo suplir esas necesidades, pues el Estado vía subsidios, vía auxilios, vía aportes, vía apoyos, le puede suplir esas necesidades. Y al resto, pues entonces venga, ayudémosle a que materialice sus necesidades como persona. Y entonces ahí se va cumpliendo con lo que dice ese preámbulo y ese artículo primero de la Constitución. Entonces, bueno, vamos a ayudarle a que participe, a que usted crezca como persona, crezca su familia y vamos a buscar ese elemento que nosotros encontramos como es esa sana convivencia social o esa sana convivencia ciudadana. Como se planteaba al inicio de lo que es ese gobierno, ese tipo de gobierno, entonces ese gobierno tiene una tarea fundamental o una tarea principal. Y esa tarea principal que va a tener ese gobierno es suplir esas necesidades que nos dijo el artículo primero, cumplir con ese Estado social, velar porque se cumpla la Constitución. Y debe cumplir con la materialización de esos fines del Estado. Y esos fines del Estado en Colombia lo encontramos en el artículo segundo.
Y entonces aquí en el artículo segundo, entonces nosotros encontramos, bueno, ¿qué es lo que debe hacer o qué es lo que tiene que hacer el Estado para cumplir con sus fines? Y entonces aquí nosotros lo encontramos, servir a la comunidad, pro- promover esa prosperidad general, esa efectividad de esos principios, esos derechos que tienen esos ciudadanos. Pero entonces recuerden, y ahí entramos a mirar que esto no es fácil. Y esto es demasiado costoso. Costoso en el entendido o el ejemplo de una cosa que pasa aquí en Colombia y se palpa aquí en Medellín. Cuando nosotros entramos a mirar y preguntamos, bueno, ¿cuántos juzgados de familia hay en Medellín? En una clase tenía yo un funcionario de un juzgado de Medellín de familia y le preguntaba, venga, mi doctor, ¿cuántos juzgados de familia hay en Medellín? Ah, doctor, hay 26. Bueno, muy bien. ¿Y cuántos juzgados de familia había en Medellín hace 15 años? Doctor, habían 25. Ah, bueno, muy bien. Y entonces yo le pregunté, bueno, ve, ¿y por qué hay 26 ahora y hace 15 años había 25? Profe, porque cuando se estaba implementando el sistema de la oralidad, crearon un piloto de oralidad en el área de familia. Ah, bueno, y entonces dejaron ese piloto, entonces fueron 26. Y le pregunto, bueno, ustedes tienen audiencias, si ahorita llega una diligencia para fijar una audiencia, ¿al cuánto tiempo la están programando? Ah, doctor, tenemos audiencias programadas para dentro de 3 años. Y entonces a ellos ya le pregunté al grupo, bueno, y entonces, ¿qué proponen ustedes para que se programen audiencias en un lapso, pongamos, máximo de 3 meses? Ah, doctor, sencillo, más juzgados. Excelente, esa es la respuesta, más juzgados. ¿Cuántos? Otros 25. Pero entonces ahí es donde entramos a mirar ese problema. Y mire que nos lo dice aquí el artículo segundo de la Constitución, efectivizar esos principios. Pero efectivizar un principio, insisto, genera esa contrapartida en ese fiel de esa balanza. Entonces, si yo voy a crear un juzgado, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta un juzgado? Empezando porque aquí en Medellín no tenemos infraestructura para crear esos juzgados. O sea, y no solamente el problema está en familia, el problema está en civil, en laboral, en penal, en ejecución de penas, en administrativos, en tierras, en justicia especial para la paz. Entonces hay que hacer otro complejo judicial grandísimo. Y todo eso, entonces 25 juzgados para cada uno, lo que nos daría que necesitaríamos el doble de presupuesto que el que manejamos ahora. Así de sencillo. ¿Y cuánto vale eso? Eso, insisto, vale unos pesitos o vale unos dolaritos, vale un dinero y nosotros, por lo menos en el estado en que nosotros estamos, es muy complejo hacer esa apropiación de esos dineros para cumplir con ese propósito. Entonces es complejo por ahí por ese lado. Entonces miren que lo que tiene que hacer el Estado con los dineros que recibe por parte de los ciudadanos tiene que hacer eso. Tiene que defender esa independencia, mantener esa integridad del territorio, asegurar esa convivencia y todo eso, absolutamente todo eso se va a ver reflejado en un dinero. Entonces aquí proteger a todas las personas, a todos los ciudadanos, defender esa vida, esa honra y esos bienes es muy complejo. O sea, nosotros aquí estamos en una problemática que yo creo que es única en el continente. O sea, nosotros aquí el problema de seguridad y el problema de orden público que tenemos es muy complejo. Y entonces aquí hay voces que se quejan pero entonces venga, ¿por qué no, si ya hicimos un proceso de paz, entonces, porque esos dineros que nosotros le estábamos aportando a, este, a esas Fuerzas Armadas para atender ese conflicto, ¿por qué no lo pasamos para educación o por qué no lo pasamos para otro rubro? Entonces, hombre, que fuera así de bello la respuesta, la solución, pues sencillo. Entonces, si nosotros aquí tenemos un pie de fuerza de 600.000 hombres, entonces, bueno, bájelo a la mitad, bájelo a una cuarta parte y de una vez bajar el presupuesto. Pero entonces, bueno,
¿dónde viene o dónde queda la materialización de ese principio de seguridad de nosotros los ciudadanos que le dijimos a ese señor que elegimos que nos brindara seguridad a nosotros? Si en la universidad donde yo trabajo sale un muchachito estrenando su celular y llegan dos muchachos y armados, porque así lastimosamente se ve, y le van a quitar el celular. Y entonces ahí ya se acuerda uno, contrato social, pero es que venga, es que yo soy ciudadano y yo le cedí esa potestad al Estado para que me defendiera. Entonces yo básicamente, ¿qué hago? Yo cojo y llamo a la seguridad del Estado. Aquí nosotros tenemos un número, el 123, marca el 123 y le contestan de la policía. Vea, señor, es que aquí en tal parte están atracando a un señor o le están hurtando sus pertenencias. ¿Y quiénes vienen? Vienen precisamente esos órganos de seguridad del Estado. Vienen unos señores en una moto que están perfectamente armados, perfectamente equipados y que están cumpliendo esa orden que nosotros le dimos al administrador del Estado. Cumpla, cumpla esa orden y cumpla esa orden de seguridad. Y ellos tienen las armas, o sea, no las tengo yo porque yo renuncié a tenerlas porque yo dije que el Estado las tuviera. Y es más, yo pago impuestos para sostener esas armas del Estado. O sea, nosotros no podemos, no es de recibo que el Estado no propenda por esa seguridad del ciudadano porque precisamente para eso es que nosotros le estamos aportando. ¿Le estamos aportando qué? Le estamos aportando nuestros propios recursos. Materialice lo que dice la Constitución. Materialícela, señor administrador del Estado. El Estado, como ya se dijo, tiene la obligación de propender por esa satisfacción de esas necesidades de la gente menos favorecida. Y esa gente menos favorecida es la que más necesita del Estado. Pero hay que entrar a mirar que la gente verdaderamente sí lo necesita. Porque lastimosamente aquí en Colombia se hizo un estudio y ese estudio mostró que mucha gente de los que eran sujetos pasivos del impuesto al patrimonio o el impuesto a la riqueza, entonces si ese impuesto decía que los que tuviesen a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior un patrimonio líquido igual o superior a 1.000 millones de pesos, y 1.000 millones de pesos, el patrimonio líquido es que usted coge todo lo que tenga y réstele las deudas y le queda liquidito los 1.000 millones de pesos. Entonces, pagaría el impuesto al patrimonio. Y cuando se estableció ese impuesto al patrimonio, y esos 1.000 millones de pesos equivalen a ver, ¿a cuánto equivalen dólares? Como a unos, $1 millón a $500.000, más o menos. En ese entonces era como una especie de $500.000 más o menos. Entonces, no, $500.000, no, es que $1 millón son 4.000 millones de pesos, 4.000, sí, más o menos eso, $500.000 de ese entonces. Y entonces encontramos que había gente que tenía ese patrimonio y estaba, aquí hay un sistema, aquí en Colombia se maneja el Sistema General de la Seguridad Social, hay un régimen subsidiado. Y ese régimen subsidiado es precisamente para los ciudadanos que no tienen con qué pagar la seguridad social. O sea, no tienen con qué pagar su salud, no tienen con qué pagar su pensión. Entonces el Estado, en un régimen que hay, las personas que no tienen con qué aportar, se afilian a ese sistema y el Estado les provee los servicios de seguridad social. Y resulta que mucha gente que pagaba impuesto al patrimonio, que tenía esos $500.000 en patrimonio líquido en ese entonces, no pagaban a la seguridad social y estaban colinchados o estaban pegados del Sistema General de la Seguridad Social subsidiada. Es decir, no le pagaban al sistema, pero tenían con qué pagarle al sistema y no, y prácticamente no le pagan al sistema. Y el sistema les proveía esa salud. Entonces, es muy complicado, es muy complejo. Es muy complejo por eso, porque aquí la gente se pega, se colincha al sistema y así no son las cosas. Entonces eso le hace que la carga sea más larga para los otros ciudadanos que estamos aportando impuestos. Ese sistema tributario en Colombia está revestido de unos principios. Y esos principios
nosotros empezamos a encontrarlos en el artículo 95 de la Constitución. Y ese artículo de la Constitución es el que yo llamo el artículo del garrote y la zanahoria. Entonces, el artículo 95 nos dice que nos sintamos orgullosos del país, que nos sintamos patriotas, que nos sintamos orgullosos de ponernos la camiseta. Y después nos va diciendo, pero es que usted tiene unos deberes como ciudadano. Y entonces vea, y entonces en el numeral 9 nos va diciendo, es que usted debe contribuir con el financiamiento de los gastos y las inversiones del Estado. Y entonces va diciendo, dentro de esos preceptos de justicia y equidad. Entonces aquí ya nos dijo, bueno, sea feliz, pero pague impuestos porque usted es un ciudadano como tal y usted como tal tiene que pagar esos impuestos. Entonces, pero aquí ya nos dijo que con esos principios de justicia y equidad. ¿Cómo se traducen esos principios de justicia y equidad aquí en la parte tributaria? Hombre, básicamente de que si usted tiene, usted le aporta al sistema. Y si usted no tiene cómo aportarle al sistema, pues hombre, el sistema le va a aportar a usted. Así de sencillo. Ese es ese principio de justicia y equidad de que trata el artículo 95. Y si usted tiene mucho, usted le aporta mucho. Y si usted no tiene, hombre, qué pesar, es que yo no tengo nada. No, tranquilo, entonces usted no tiene, no le aporte. Y es más, el Estado te va a dar a ti. El Estado te va a aportar porque eso lo dice, principio de justicia y equidad en los tributos. Y ese principio debe tener una observancia prácticamente que global porque hay que hacerlo cumplir por todos nosotros los ciudadanos. Esto se cumple por activa y por pasiva, o sea, por el Estado y por parte de nosotros. Eso es de doble vía. Aquí todo el mundo tiene que observar ese principio. En el artículo 363 de la misma Constitución, entonces aquí ya nos entregan unos principios también y nos dice que ese sistema tributario del Estado lo vamos nosotros a ver revestido con el principio de equidad, de eficiencia y de progresividad. Y básicamente esos principios nos complementan a nosotros y junto con el artículo 29 de nuestra Constitución de lo que es toda la principalística en la parte de los tributos. Y esa principalística en la parte de los tributos prácticamente, y yo le digo a mis estudiantes, vea, si ustedes algún día tienen algún problema de tributos, mírense en estos principios. Y cuando ustedes miran los principios y ya los entienden, ya digieren lo que son esos principios y de dónde vienen esos principios y para qué son esos principios, entonces ya es mucho más fácil usted entrar a solucionar la problemática que se le presentó con la administración de impuestos. Cualquier administración de impuestos, cualquiera que sea, porque aquí nosotros el sistema tributario es a nivel nacional, a nivel regional y a nivel municipal. Cualquiera, porque aquí todo se funda en el mismo ropaje tributario. Entonces ese principio de equidad básicamente es lo que hablábamos nosotros en el artículo 95. Hombre, el que tenga con qué aportar, aporta. Ese principio de eficiencia en esos tributos es el que nos dice que, hombre, si yo voy a empobrecerme en cierta cantidad de tributos, yo se los voy a aportar al Estado y el Estado los va a utilizar de una manera eficiente para que supla esas necesidades de los ciudadanos que más lo necesitan. Entonces, señor Estado, vea, con esto que yo lo voy a pagar, con este impuesto que yo le voy a pagar a usted, vaya, hágale el acueducto, vaya, hágale las vías de acceso, vaya, apórtele a estos ciudadanos para que ayuden a suplir sus necesidades primigenias y ayude a producir. Y lo mismo traduce ese principio de esa progresividad. Entonces, bueno, si yo con mis ingresos del año inmediatamente anterior me quedo para comprarme una moto y resulta que yo no me voy a comprar la moto porque tengo que pagarle impuestos al Estado, entonces, bueno, yo iba a progresar con esa moto, pero entonces, listo, como yo no puedo progresar con esa moto, entonces, señor Estado, tenga pues que yo le voy a dar el equivalente a una moto que yo me voy a sacrificar, pero entonces yo como soy buen ciudadano y cumplo con lo que dice el artículo 95, entonces tenga, yo le doy ese dinero a usted y usted vaya, ayúdele a progresar a otros ciudadanos. Aquí el 363 también nos está hablando de que no pueden haber normas tributarias retroactivas.
O sea, esto es diferente a lo que pasa en el derecho penal. En el derecho penal estamos nosotros en una causa y en esa causa, cuando nosotros llegamos allá, mm, esa causa y hay una norma nueva, entonces, ¿cuál le beneficia más? ¿La norma vieja o la nueva en el que está encartado en un proceso de tipo penal? Entonces, la ley que mejor le convenga en el tipo penal, esa se aplica. Aquí no. Aquí así le vaya más malo, le vaya mejor con una ley nueva, se aplica la nueva, no la anterior. ¿Por qué? Por aquello de ese principio de esa seguridad jurídica. Entonces, como aquí nosotros en la parte tributaria manejamos lo que son unos presupuestos, entonces esos presupuestos de ese estado se me tienen a mí que ajustar. Entonces, si yo estoy cambiando tributos, si estoy cambiando los tributos anteriores, entonces, ¿cómo me va a quedar a mí ese presupuesto? Entonces, no es como viable precisamente por eso de la estabilidad y esa seguridad jurídica. El artículo 29 de la Constitución, para mí es el artículo de los más bellos que tiene nuestra Constitución, el debido proceso. Y ese debido proceso, yo le insisto mucho a mis estudiantes, que ese debido proceso es el apellido de nosotros los abogados. Nosotros deberíamos ser expertos en el debido proceso, porque en estos años de litigio que yo llevo, yo nunca he hecho un escrito de una contestación de una demanda, una solicitud memorial, un derecho de petición, una tutela, una contestación de la demanda, la misma demanda, un recurso, lo que haya sido. Nunca he hecho un escrito que no tenga nada que ver con el debido proceso. Y este debido proceso es prácticamente lo que nos rige a nosotros. Y ese debido proceso es que, es que las cosas se tienen que cumplir acorde a lo que dice la ley y la norma. O sea, nadie puede ser juzgado y no puede haber causa si no hay una ley preexistente. O sea, este es como un principio de esa legalidad, debe haber una ley. Y esa ley es la que me va a decir qué es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a escoger un presidente, ahí está la ley. Vamos a escoger no sé qué, ahí está la ley. Vamos a crear un impuesto en X o Y, ahí está la ley. Ahí está la ley. Tiene que haber una ley. Tiene que ser juzgado esa persona ante un juez competente. Tiene que haber una observancia a plenitud de las formas propias de cada juicio. Y no necesariamente esto se acopla al proceso penal. Esto es absolutamente para todo el derecho. Para todo el derecho. Es que el derecho es uno solo. Hombre, que hayan instituciones y que nos pongan grupitos de especialidades en ciertas cosas y vaya y venga, pero el derecho es uno solo. Y este debido proceso, este artículo 29, nos va a nosotros mostrar, y este 29 y estos son artículos que precedieron, nosotros entonces vemos que aquí hay una serie de principios que nos van a abrir a nosotros la panorámica de los tributos. Como yo les decía, así ustedes no sepan nada de tributos, pero saben de principialística, ustedes pueden sacar el caso avante. Entonces, miren, el principio de igualdad de las partes frente a la ley. A nosotros nos sucedió que teníamos un caso en un pueblo, en un caserío, en un municipio alejado de aquí de la capital, y debíamos adelantar una demanda en contra del hospital del municipio. Y entonces la señora que a juicio pues del médico perito, le falleció una hija en el vientre y se vinieron a dar cuenta 2 semanas después de que la bebé se le había muerto precisamente por por un mal ejercicio médico. Mm, Y entonces, cuando nosotros estábamos hablando con un hijo de esa señora, porque él también era prácticamente perjudicado por la situación que se había presentado con su no nacida hermana, entonces él decía, no, pero nosotros cómo vamos a demandar al hospital, a ustedes cómo se les ocurre. Y es que miren con toda esa policía y esa soldadera y el alcalde, y entonces todo el mundo se va a venir en contra de nosotros. Y entonces cuando nosotros nos enfermemos, entonces ¿a dónde vamos a ir? Porque ya no nos van a atender en el hospital porque mire que nosotros demandamos al hospital. O sea, y era explicarle a este joven ese principio de igualdad de las partes frente a la ley.
Entonces, no, joven, vea, las cosas son estas. Entonces, allá va a actuar un abogado representándolo a usted, y va a actuar otro abogado representando al hospital, y entonces vamos a hacer una cosa en derecho, y si nosotros no tenemos la razón, pues entonces el juez no nos va a dar la razón, y si nosotros tenemos la razón, pues el juez nos dará la razón y accederá a nuestras pretensiones, pero de ahí no pasa. Pero seguro que no nos echan a todos esos soldados, a toda esa soldadera, a la policía, y si nos vuelven a prestar servicio de salud en el hospital, perfectamente. Y fue un trabajo de explicarle cuál era prácticamente lo que decía ese principio de la igualdad de las partes frente a la ley. Aquí hay un principio demasiado importante que es el debido proceso. Y este debido proceso es el que me muestra a mí y lo va a traer la norma, el que me va a decir a mí cuáles son los pasos que se siguen en determinado proceso. Y ya la norma, insisto, me la trae. Y cuando uno tiene la oportunidad de ser funcionario o tiene la oportunidad de trabajar para el Estado, impartiendo o cumpliendo con esa materialización de esos principios y derechos en nombre del Estado, uno tiene que también cumplirlo. Porque cuando usted va a empezar a trabajar, pues hombre, le dan un manual de funciones que se llama un manual de control interno, y básicamente ahí está qué es lo que tiene que hacer. Y entonces dice, vea, es que usted tiene que estar aquí, usted contesta el teléfono, usted aquí, las extensiones, y le explican absolutamente todo. Y eso está en ese debido proceso. El derecho a la defensa, pues hombre, ya nosotros ya lo conocemos, que prácticamente usted tiene el derecho a defenderse en franca lid con una misma calidad de armas, con una misma igualdad de armas que se está defendiendo la contraparte. Usted tiene derecho a que se le respete ese derecho a la defensa que usted tiene. Aquí nosotros, y nos lo trae esa prevalencia de ese derecho sustancial sobre ese derecho formal. Y es que nosotros no podemos permitir, o no es de recibo, y aquí en Colombia se hacía muchas veces, yo no sé si en los países de ustedes también, que usted debía tener un carnet de salud. Y si usted necesitaba algún servicio de salud, usted tenía que llevar el carnet y tenía que llevar la cédula y tenía que demostrar de que usted sí era la persona que estaba en el carnet y estaba la cédula. Entonces, venga, señor, ¿qué tiene? No, mano, venga, es que me está doliendo mucho aquí la parte de esta costilla, que no sé qué. Hombre, la cédula y el carnet, hombre, es que me está doliendo la costilla, al carnet y a la cédula no le está doliendo nada, es que yo soy el que tengo el dolor. Entonces, bueno, atiéndame, ¿por qué? Porque es que prevalezco yo sobre cualquier otra cosa. Entonces, aquí nosotros no podemos entrar a decir vea, es que usted tuvo que hacer esto. Aquí inclusive hay una norma en el Código General del Proceso que dice que, no recuerdo, se me escapó, que dice que usted interpone un recurso y el juez debe interpretar ese recurso. Porque muchas veces, ¿qué pasaba? Es que, y eso le pasa a los practicantes nuevos, que le fallan una sentencia o le corren algún término o le corren algún traslado. Y no, es que no estoy de acuerdo, entonces yo apelo. Pero venga, ¿cómo así que usted? No. Entonces yo recurro el acto que usted está dando ahí, entonces un recurso el recurso que le corresponda. Entonces el funcionario ya sabe cuál es el recurso que le corresponde. Y entonces no era como primero que si usted no decía exactamente que si era un recurso de apelación, que si era un recurso de reconsideración, que si era un recurso de X, Y o Z, entonces se lo rechazaba porque no dijo el nombre, cuál era el recurso. No, señor, eso ya está mandado a recoger. Es que aquí prevalece ese derecho sustancial. Aquí esa forma ya es lo de menos, pero mire que él no estaba de acuerdo con esa decisión suya y la recurrió, ¿verdad? Que le interpuso el recurso. Hombre, que le puso el nombre que no era, pero mire que él le expresó la voluntad de que se estaba expresando que recurría a esa actuación suya. Ese principio de legalidad es muy importante y se generan muchas controversias aquí en nuestro medio. ¿Por qué? A ver, hombre, porque ese principio de esa legalidad básicamente es que la norma pase por ese viso, por ese manto de esa legalidad y la ley cumpla con los presupuestos que dice la ley que se debe cumplir. Hay un derecho a contradicción, entonces a mí la administración
me dice algo y yo tengo la potestad de decirle, no, señora administración, usted está equivocada por esto, por esto, por esto, y usted entréguele las pruebas, usted tiene derecho a presentar pruebas. Hay un principio de justicia. Y ese principio de justicia, pero ojalá ese principio de justicia se refleje en una justicia justa, por decirlo de alguna manera. Entonces, hombre, vea, fálleme en derecho. Es que interprete bien la norma. Y cuando a mí me fallan en derecho y me cumplen la norma y me justifican con la norma que yo no tengo la razón, yo quedo feliz. Pero cuando a mí me fallan y uno se pone a analizar y venga, pero el juez, ¿cómo interpretó esto? Y uno no lo entiende. O sea, fálleme en derecho. A ver, aquí nosotros, este principio de seguridad jurídica, y nos lo muestra Hans Kelsen, entonces dice que cuando el orden jurídico determina las condiciones bajo las cuales la coacción como fuerza física debe ser ejercida, así como los individuos que deben hacerlo, protege a los individuos a él sometidos contra el uso de la fuerza por parte de otros individuos. Miren lo que nos dijo Kelsen y miren lo que yo les decía de ese contrato social. Y respecto a eso, hay un libro muy interesante que es de Thomas Hobbes que se llama Del Ciudadano y el Leviatán. Y ese libro habla de la violencia legítima. Y esa violencia legítima no es más que la que ejerce el Estado para hacer valer el uso de la fuerza. Es más, es esa materialización, es ese blandir de esa espada que tiene la diosa Temis impartiendo justicia. Y eso es lo que debe hacer el Estado. Entonces, aquí, que entonces el presupuesto a la guerra, no, eso no es presupuesto a la guerra, eso es presupuesto de la defensa, presupuesto de la seguridad, presupuesto de la misma justicia. Eso es básicamente lo que nos está diciendo Hans Kelsen, que cuando haya necesidad de ejercer esa fuerza, se ejerce. ¿Se ejerce por qué? Porque está atacando a ese conglomerado de individuos. Diego López Medina, un jurista muy reconocido aquí en Colombia y director del programa de justicia, entonces nos dice que el principio de esa seguridad jurídica en derecho no exige sino que las normas actualmente estén vigentes y estables en el tiempo. O sea, que usted se acueste con la norma y se levante con la misma norma. Que usted se acueste que tiene una norma y al otro día le cambiaron la norma y usted no sabía nada. Entonces, ahí venga, pero ¿cómo así? Entonces, ¿dónde queda ese principio de seguridad jurídica? Y eso es lo que dice Diego López Medina, hombre, no me cambien las condiciones de juego de una manera intempestiva. Y Henkel también nos dice que esa estructura, en cuanto a la legitimidad de la cual alude el contenido valorativo, a un contenido de justicia expresado en términos de derechos y libertades que la conciencia humana e histórica considera que han de estar suficientemente protegidos y realizados a la altura del tiempo en que se vive. Entonces, mire, yo le entregué, señor Estado, ese principio para que me lo haga respetar. Y usted, señor Estado, me lo voy a hacer respetar a mí porque yo confío en usted. Y eso es una libertad. Y mire que usted me lo tiene que proteger. Usted tiene que protegerme a mí como ciudadano y yo estoy confiando en usted. ¿Por qué? Porque yo le di esa potestad a usted. O si no, entonces venga pues a ver que aquí nos vamos a desarmar todo el mundo y vamos a ejercer cada quien la justicia que nos corresponde. Con ese principio de seguridad jurídica, el profesor Carlos Arturo Gallego, él nos dice que esa seguridad jurídica debe ser entendida en un estado psíquico que se perciba una satisfacción, una tranquilidad y que vea que me están a mí garantizando esos derechos. Entonces, cuando yo en una sociedad o cuando yo estoy bien y percibo que la cosa está bien, que mis vecinos están bien, entonces mire que hay un orden social justo. Y entonces cuando yo percibo que hay un orden social justo y que las cosas se estén haciendo bien, todo el mundo está feliz, todo el mundo está tranquilo porque todo el mundo está percibiendo lo mismo que yo estoy percibiendo. Permítame unos minuticos, yo termino de redondear aquí que yo veo que ya como que se me está pasando el tiempo, entonces discúlpenme, yo otro par de minuticos termino de redondearle la idea de lo que es la presentación, el principio de esa confianza legítima. Y ese principio de la confianza legítima, inclusive nos dice el profesor Karl Arens, y nos dice que el ordenamiento jurídico protege esa confianza suscitada por el comportamiento del otro y no tiene más remedio que protegerla, porque poder confiar es una condición fundamental
para una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres y por tanto de una paz jurídica. Y miren dónde se metió Karl Arens, de una paz jurídica. Y entonces esa paz jurídica merece también otra charla, esto merece un seminario completo. Entonces aquí que nos están diciendo, venga, yo confío en el Estado. Señor Estado, vea, mire que aquí hay un colectivo que estamos cumpliendo con usted y usted nos dio esa convicción de que va a respetarnos y eso es una confianza legítima. Y el Estado le tiene que dar a usted esa confianza. Y lo mismo tiene que hacer el Estado en ese sistema tributario, darnos esa confianza legítima a nosotros, darnos esa estabilidad en las normas. Porque si a mí como inversor, yo tengo unas normas y yo voy invierto y de un momento a otro me van a decir, no, qué pena señor, es que aquí tenemos que cambiar esa norma por esto, y entonces venga, y yo cómo quedo ahí. Entonces, ¿dónde queda este principio de confianza legítima que todos estábamos creyendo que el Estado nos estaba jugando con las cartas sobre la mesa como era? Pero José Jorge Covielo nos dice que esa seguridad jurídica es uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho. Y los ciudadanos deben estar en condiciones de confiar en esos actos considerados válidos de acuerdo al ordenamiento vigente y del que se siguen ciertas consecuencias legales que permanecerán reconocidas como tales. Entonces, mire lo que nos dice Covielo, confiemos nosotros en ese derecho, confiemos en esas condiciones que son válidas precisamente para todos los ciudadanos. Y mire que todo nos lleva a lo mismo. Todo nos lleva a lo mismo. Confiamos en el Estado, que el Estado con esa magnitud que tiene, con esa creencia que tiene, no nos puede fallar a nosotros. Entonces, por eso era que yo les decía que esto es de doble vía, esto es para allá y para acá. Y cuando nosotros estamos para allá y para acá, entonces las personas que están ejerciendo funciones públicas deben acatar estos principios, deben acatar esta principialística precisamente para llegar a esa convivencia. El profesor Eduardo García Enterría nos dice que este principio de confianza legítima debe estar insertado en el rango constitucional. Hombre, ¿por qué? Porque ya nosotros sabemos, y ya se ha dicho aquí en varias charlas de los que me han antecedido, que esa constitución es la mamá prácticamente de todo el ordenamiento jurídico. Y cuando nosotros traemos este principio, esa confianza legítima, le estamos diciendo que todas las normas deben estar revestidas con ese manto de constitucionalidad y ese manto de esa confianza legítima. El profesor José Gregorio Hernández, magistrado, nos dice que la confianza legítima es un principio que deriva de los postulados constitucionales de seguridad jurídica respecto al propio principio de esa buena fe y busca proteger al administrado frente a las modificaciones intempestivas que adopte la administración. Entonces, señor, vea, yo confío en usted. Por favor, usted no me falle, cúmplame lo que está en la norma. No es más, no es sino eso. Entonces, señores, yo creo que hasta aquí, pues, perdone que haya tenido que acelerar a lo último, pero ya el tiempo se me estaba cogiendo, entonces espero que haya sido del agrado de ustedes y haya llenado las expectativas que ustedes se plantearon cuando vieron esta propuesta. Bienvenidas las preguntas que tengan.